Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Yo por mi parte estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para compartir algo realmente especial, algo que me tocó el corazón y que espero que a ustedes también. Hoy vamos a hablar de un gesto inolvidable que Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de mis actores turcos favoritos, realizaron para los niños tras el devastador terremoto que sacudió Turquía y Siria. Prepárense para una historia llena de emoción, de empatía y de cómo, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza puede brillar con fuerza. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, quedaron profundamente conmovidos por la tragedia que vivimos hace poco. Ver las imágenes de la destrucción, escuchar las historias de las personas afectadas, fue desgarrador. El terremoto con su fuerza implacable se llevó vidas, hogares y sueños. Familias enteras fueron destrozadas, ciudades enteras quedaron en ruinas, y la tristeza se apoderó del mundo. El eco del temblor resonó en cada rincón del planeta, recordándonos la fragilidad de la vida y la magnitud del sufrimiento humano. En medio de la desesperación, la solidaridad internacional se manifestó con fuerza. Países de todo el mundo enviaron ayuda humanitaria, equipos de rescate y donaciones para apoyar a las víctimas. Las noticias se inundaron de imágenes de rescatistas trabajando contrarreloj para encontrar sobrevivientes entre los escombros, de voluntarios ofreciendo su tiempo y esfuerzo, y de personas compartiendo alimentos, cobijo y consuelo. Fue un momento en el que la humanidad, en su mejor expresión, se unió para tender una mano a quienes más lo necesitaban. Y en medio de toda esa tristeza, siempre hay momentos de luz, momentos en los que la humanidad se manifiesta de la manera más hermosa. Y Hande y Kerem, junto con otros, fueron un claro ejemplo de esa luz. Antes de que sigamos, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal. No te arrepentirás. Aquí compartimos contenido sobre cine, series, cultura turca y muchas otras cosas interesantes. Nos sumergimos en el fascinante mundo de las telenovelas turcas, analizamos sus tramas, sus personajes y, por supuesto, a sus talentosos actores y actrices. También exploramos la rica cultura turca, desde su gastronomía y música hasta su historia y tradiciones. Así que únete a la familia y activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Prepárense para descubrir las últimas novedades sobre sus series favoritas, las noticias más relevantes del mundo del entretenimiento turco y mucho más. Ahora sí, vamos a lo que nos concierne. Como muchos saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de los actores más queridos y reconocidos en Turquía y a nivel internacional. Su talento, su carisma y su trabajo en series como Love is in the Air los han convertido en ídolos para millones de personas. Pero más allá de su éxito profesional, lo que realmente me impresiona de ellos es su humanidad, su compromiso con causas sociales y su capacidad para utilizar su plataforma para hacer el bien. Para quienes no los conocen tan bien, déjenme darles un breve contexto. Hande Erçel, con su belleza, talento y personalidad cautivadora, ha conquistado los corazones de millones de personas en todo el mundo. Su papel en Love is in the Air la catapultó a la fama internacional, y desde entonces ha protagonizado otras series exitosas y ha sido imagen de importantes marcas. Es conocida por su profesionalismo, su dedicación y su compromiso con sus fans. Kerem Bürsin, por su parte, es un actor talentoso, carismático y versátil. Su trayectoria incluye trabajos en cine y televisión, tanto en Turquía como en otros países. Su papel en Love is in the Air lo convirtió en un ídolo para muchos, y su trabajo en otras series ha demostrado su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes. Además de su talento actoral, Kerem es conocido por su inteligencia, su sentido del humor y su compromiso con causas sociales. Cuando el terremoto azotó Turquía y Siria, la conmoción fue inmensa. La magnitud de la tragedia, la cantidad de personas afectadas, la destrucción, era algo difícil de asimilar. Las noticias mostraban imágenes impactantes de edificios derrumbados, personas atrapadas bajo los escombros y la devastación que se extendía por kilómetros. El mundo se paralizó ante la magnitud del desastre. Inmediatamente vimos a Hande y Kerem uniéndose a los esfuerzos de ayuda. No solo a través de donaciones económicas, sino también involucrándose activamente en la concienciación y el apoyo a las víctimas. Ambos utilizaron sus redes sociales para compartir información, instar a sus seguidores a donar y expresar su solidaridad con las personas afectadas. Fueron de las primeras personalidades públicas en alzar la voz y en movilizar a sus seguidores para que contribuyeran a la causa.
Lo que me pareció especialmente conmovedor, y el tema central de este vídeo, fue la iniciativa que tomaron para los niños. Saben, los niños son siempre los más vulnerables en situaciones de crisis. Pierden sus hogares, sus familias, su estabilidad, y necesitan, más que nada, sentir que no están solos, que hay gente que se preocupa por ellos y que están a salvo. En medio de la tragedia, los niños se enfrentan a una realidad aún más dura. Han perdido a sus seres queridos, sus hogares y su seguridad. Muchos han quedado huérfanos o separados de sus familias. Se enfrentan a la incertidumbre del futuro, al trauma de lo vivido y a la necesidad de reconstruir sus vidas. En esos momentos, la protección y el apoyo emocional son fundamentales para su bienestar. Ande y Kerem, entendiendo esto, decidieron enfocar sus esfuerzos en brindar apoyo a los niños. Comprendieron la importancia de proporcionarles un espacio seguro, de ofrecerles consuelo y de recordarles que no estaban solos. Sabían que los niños, con su inocencia y vulnerabilidad, eran los más afectados emocionalmente por la tragedia. Organizaron visitas a los centros de acogida, donde los niños que habían perdido sus hogares y familias estaban siendo atendidos. Y no fueron simples visitas protocolares. Ellos realmente se involucraron. Su compromiso iba más allá de una simple aparición pública, se involucraron de corazón. Imaginen la escena. Ande y Kerem, dejando a un lado el brillo de las cámaras y los focos, se acercaron a los niños con una calidez y una empatía increíbles. Se despojaron de su estatus de celebridades y se convirtieron en amigos, en confidentes, en figuras de consuelo. Se sentaron en el suelo, jugaron con ellos, les contaron cuentos, les cantaron canciones. Se tomaron el tiempo de escuchar sus miedos, sus tristezas, sus anhelos. Les brindaron abrazos, consuelo y sobre todo, una sensación de normalidad en medio del caos. En los centros de acogida, la atmósfera era de tristeza y desesperación. Los niños, traumatizados por lo vivido, se aferraban a cualquier muestra de cariño y atención. Ande y Kerem llegaron con una energía positiva, con una sonrisa en sus rostros y con la intención de brindarles un momento de alegría. No pretendieron ser superhéroes ni solucionadores de problemas. Simplemente fueron seres humanos que se preocupaban por el bienestar de los niños. Hay fotos y vídeos de estos momentos que son verdaderamente conmovedores. Se puede ver a Ande y Kerem riendo con los niños, jugando con ellos, pintando y coloreando juntos. Se les ve abrazándolos, intentando calmar sus temores y ofreciéndoles un poco de alegría en un momento tan difícil. En las imágenes, se aprecia la conexión que lograron establecer con los niños, la forma en que lograron romper la barrera del dolor y la tristeza. Lo más impactante es que a pesar de la tristeza que se respiraba en el ambiente, se podía ver la chispa de la esperanza en los ojos de los niños. La simple presencia de Ande y Kerem, su amabilidad, su cariño, les había dado un poco de alivio, un respiro de la pesadilla que estaban viviendo. Esa chispa de esperanza era un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la luz siempre puede abrirse camino. Además de las visitas, Ande y Kerem también participaron en campañas de recaudación de fondos para ayudar a los niños. Utilizaron sus redes sociales, su influencia y su voz para concienciar sobre la necesidad de apoyar a los niños afectados por el terremoto. Instaron a sus seguidores a donar, a unirse a los esfuerzos de ayuda y a no olvidar a los más vulnerables. A través de sus plataformas digitales, compartieron información sobre organizaciones benéficas que estaban brindando apoyo a los niños. Organizaron eventos para recaudar fondos y promovieron la importancia de la educación y el apoyo psicológico para los niños afectados. Su compromiso no se limitó a las visitas, se extendió a una labor constante de concienciación y recaudación de fondos. ¿Y saben qué es lo más bonito de todo esto? Que Ande y Kerem no lo hicieron por publicidad, ni por quedar bien con nadie. Lo hicieron porque realmente sentían la necesidad de ayudar. Se notaba en sus gestos, en sus palabras, en la sinceridad de sus acciones. Era evidente que estaban ahí por los niños, por su bienestar, por su futuro. Su motivación era puramente altruista, y su objetivo era marcar una diferencia real en la vida de los niños afectados por el terremoto. Este gesto de Ande y Kerem es un recordatorio poderoso de que en los momentos más difíciles, la bondad humana puede florecer. Demuestra que incluso en medio de la oscuridad, la empatía y la solidaridad pueden iluminar el camino. Es una muestra de que, como seres humanos, tenemos la capacidad de hacer una diferencia, de brindar consuelo y de construir un futuro mejor para aquellos que más lo necesitan.
En un mundo donde a veces la maldad y la indiferencia parecen prevalecer, es inspirador ver a personas como Hande y Kerem utilizando su plataforma para hacer el bien. Nos enseñan que la fama y el éxito no están reñidos con la humanidad, y que es posible, e incluso necesario, utilizar nuestra influencia para ayudar a los demás. Demuestran que la responsabilidad social es un valor fundamental y que los famosos, con su visibilidad, pueden ser una fuerza poderosa para el bien. Creo que este gesto también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia responsabilidad. ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudar a los demás? ¿Cómo podemos contribuir a construir un mundo más justo y compasivo? No es necesario ser famosos ni tener mucho dinero para hacer una diferencia. Un simple gesto de amabilidad, una donación, un abrazo, una palabra de aliento, todo suma. Cada pequeña acción, por insignificante que parezca, puede tener un impacto positivo en la vida de otra persona. La solidaridad no tiene fronteras. La empatía es un lenguaje universal. Y la bondad es contagiosa. Al ver el ejemplo de Hande y Kerem, nos sentimos inspirados a hacer más, a ser mejores personas, a involucrarnos en causas sociales y a tender una mano a quienes más lo necesitan. Así que, en resumen, hoy hemos hablado de un gesto inolvidable de Hande Erçel y Kerem Bürsin tras el terremoto, su compromiso con los niños. Hemos visto cómo a través de visitas a centros de acogida, juegos, canciones y campañas de recaudación de fondos, lograron brindar consuelo, alegría y esperanza a los más vulnerables. Este gesto nos recuerda la importancia de la empatía, la solidaridad y la responsabilidad social. Nos demuestra que en los momentos de crisis, la unión y la bondad pueden ser faros de luz en la oscuridad. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que los haya inspirado tanto como a mí. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué les pareció el gesto de Hande y Kerem? ¿Qué otras acciones de famosos les han conmovido? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Compartan sus reflexiones, sus experiencias y sus ideas. Sus comentarios enriquecen la conversación y nos permiten aprender y crecer juntos. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos sobre cine, series, cultura turca y mucho más. Activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.